quisiera referirme brevemente a un asunto doméstico. Me han preguntado ayer y hoy varias veces que por qué el gobierno no está apoyando la candidatura del doctor José Antonio Campo a la presidencia del Banco Mundial. Yo quisiera explicar brevemente esa situación porque no es que nosotros no nos guste el doctor Ocampo. El doctor Ocampo ha querido, con muchos méritos, ser directivo de una institución multilateral. Quiso ser candidato a la presidencia del BID. En su momento el presidente Uribe le dijo que no lo podía apoyar porque estaba apoyando al doctor Luis Alberto Moreno, quien salió elegido. Luego quiso ser director del Fondo Monetario Internacional y últimamente, hace unas semanas, a través del señor embajador en Inglaterra, me mandó preguntar si nosotros lo presentaríamos y lo apoyaríamos para ser presidente del Banco Mundial. Yo le mandé decir que nos quedaba difícil y quiero explicar por qué. El presidente César Gaviria sabe lo difícil que es llegar a ciertas posiciones internacionales. A él le tocó hacer una campaña muy dura para ser presidente de la OEA. El vicepresidente Angelino Garzón hace ya varios meses está aspirando a ser el director de la OIT. Uno de los argumentos que está utilizando en su campaña es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario están en manos de los países desarrollados y que por consiguiente la OIT debe estar en manos de los países emergentes, como lo está hoy en día. Un chileno hasta hace poco había sido el director ejecutivo de la OIT. Es una pelea dura porque hay muchos candidatos, todos muy buenos, pero ese es uno de los argumentos que hemos identificado como argumentos fuertes. Si algunos de los candidatos de los países desarrollados no sacan la mayoría, podemos recoger la mayoría en torno a nuestro vicepresidente. Y por eso nos parecía contradictorio y nos parece contradictorio si estamos diciendo que como el Banco Mundial está en manos de los países desarrollados, presentar nosotros un candidato a la dirección de ese banco, mientras al mismo tiempo estamos presentando la candidatura a la OIT. El representante nuestro de Colombia en la OIT por parte del sector privado es el presidente de la ANDI, el doctor Villegas, y cuando se supo de esa candidatura me mandó decir sería fatal que nosotros presentáramos o apoyáramos a un candidato colombiano porque debilita enormemente nuestra candidatura en la OIT, que ya está bastante difícil. Y ese fue y ha sido la razón fundamental. Además, le mandamos decir al doctor Ocampo que estando Colombia con la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, es imposible que elijan a otro colombiano en el Banco Mundial. Eso simple y llanamente no sucede. Y que para qué íbamos también a gastar munición en forma innecesaria. Nosotros hemos competido y con éxito, afortunadamente, para ocupar cargos importantes en los últimos tiempos y nos ha ido bien. Tenemos la Secretaría de UNASUR, tenemos la presidencia de los países del Caribe, estamos en el Consejo de Seguridad, estamos aspirando a tener un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que dar las peleas donde hay posibilidades, pero no gastar munición donde no hay posibilidades. Y esa ha sido simplemente la razón por la cual nosotros no podemos apoyar el nombre del doctor Ocampo, una persona que tiene todos los méritos, por supuesto, no nos oponemos, ni más faltaba, pero sería contradictorio que por un lado estuviéramos candidatizando a nuestro vicepresidente porque el Banco Mundial está en manos de los países desarrollados y al mismo tiempo nosotros compitiendo por esa posición. Esa es
la razón sencilla por la cual nosotros no podemos apoyar y no vamos a apoyar el nombre del doctor Ocampo para la presidencia del Banco Mundial, aunque tampoco nos vamos a oponer, ni más faltaba, y a él lo postuló República Dominicana y está en todo su derecho, pero esa es la explicación que quería hacer sobre el particular. Ahora bien, dicen que las oportunidades son como los amaneceres, si uno espera demasiado, se los pierde. Y afortunadamente nosotros podemos decir que somos un país que ha sabido aprovechar las oportunidades y el potencial que tiene en diversos temas, al punto de convertirnos en muchos de ellos en un ejemplo en la región y también en el mundo. El tema que nos reúne hoy, el del gas, es uno de esos en el que hemos sabido aprovechar las oportunidades y yo diría de qué manera. Para demostrarlo basta mencionar el crecimiento que hemos tenido en la distribución de gas en este país. Hace 10 años, como lo mencionaba Antonio Celia, este recurso solo llegaba a 31 poblaciones, en tanto que hoy llega a más de, ¿cuántos municipios mencionó? 600, más de 600 municipios. Hace unos años teníamos solo 1 millón de usuarios y hoy ya son más de 6 millones de hogares los que utilizan este servicio. Saber que somos el país que más éxito ha tenido en la masificación del gas, inclusive por encima de otras potencias en este tema, como Brasil, como Argentina o incluso como Venezuela, que aún siendo el país con mayores reservas de gas, sigue dependiendo de Colombia para su abastecimiento. Eso nos llena a nosotros de satisfacción. Y me honra mucho estar aquí hoy porque ustedes son los responsables de que seamos un ejemplo en América Latina en esta materia. Y gracias a ustedes y a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años, podemos iniciar este Congreso diciendo que el gas en Colombia tiene mucho futuro y tiene grandes perspectivas. Muchos se preguntan cuál ha sido el secreto de Colombia para alcanzar este nivel de desarrollo. Pues bien, podemos decir que la fórmula de éxito está en la planeación y en la implementación de políticas estables con visión y de largo plazo. La década de los 90 fue clave para el desarrollo de la infraestructura y para la masificación del gas en el país. Después de realizar un estudio muy juicioso sobre las ventajas del uso y exploración del gas, en esos años se aprobó, a través de un documento COMPES, el programa para la masificación del consumo de gas y se diseñó el llamado Plan de Gas para garantizar su oferta mediante la exploración y la explotación de nuevos yacimientos. Además, se inició la construcción de una red troncal de gasoductos, la ampliación del sistema de transporte existente y la conformación de un mercado en los sectores industriales, en los residenciales, en el vehicular y en el termoeléctrico. Desde entonces la dinámica del gas natural como producto energético de primer nivel, más barato y menos contaminante que el petróleo y sus derivados, ha sido, yo lo calificaría de excepcional. Hoy el país cuenta con reservas suficientes para ser autosuficiente hasta el año 2017 y seguimos avanzando en la exploración de yacimientos, tanto para abastecer las necesidades internas como para exportar. El año pasado, el año 2011, la capacidad instalada de producción llegó a 1.220 millones de pies cúbicos día, lo que representó un incremento del 11% frente al año anterior, es decir, al 2010. Por su parte, la demanda de gas del país durante el año pasado, año en que no se vio afectado por fenómenos climáticos de sequía, se ubicó en niveles cercanos a los 830 millones de pies cúbicos por día. Esto quiere decir que el país puede atender con holgura sus necesidades y que incluso cuenta con excedentes que le permiten exportar parte de su producción. Hoy exportamos alrededor de 200 millones de pies cúbicos por día a Venezuela, más del doble de lo
que por contrato habíamos previsto. Más aún, en el Gobierno tomamos la decisión, hace unos meses, de autorizar la libre exportación de gas para estimular a las empresas que deseen explorar y producir gas para el mercado internacional. Y gracias a esto, actualmente se está explorando gran parte de nuestro territorio en la búsqueda de nuevas reservas. Solo el año pasado se adquirieron cerca de 24.000 kilómetros de sísmica y se perforaron 126 pozos exploratorios. Esta ha sido una de las varias medidas que hemos tomado dentro de los lineamientos de política del Gobierno nacional en materia de gas combustible, que podemos además resumir en 3 puntos fundamentales. Y estoy seguro, apreciado doctor Celia, de que en estos puntos van ustedes a encontrar, y todos los amigos de Naturgas, respuestas satisfactorias a esos respetuosos reclamos que han manifestado en sus palabras. Por ejemplo, el tema de regulación por parte de la CREG, el tema de infraestructura y el tema de tarifas. Primero, le estamos apuntando a asegurar el abastecimiento en el mediano y en el largo plazo, así como la confiabilidad de la prestación del servicio. Para esto, en el segundo semestre del año, será expedido por parte de la CREG el nuevo marco de comercialización de gas de largo plazo, que le dará unas reglas claras al sector y que están orientadas a que tengamos un mercado transparente, un mercado eficiente y un mercado competitivo, tanto para los compradores como para los vendedores. También estamos trabajando en un esquema que permita importar gas natural líquido para garantizar el abastecimiento interno y atender las demandas pico del sector eléctrico en épocas de fuerte sequía. Estamos adelantando un estudio que nos indique en qué lugares, dónde debemos establecer esas plantas que usted menciona de regasificación, ya sea en la costa Caribe o en la costa Pacífica. Los resultados están próximos a salir y nos ayudarán a establecer con mayor precisión políticas y ajustes regulatorios que garanticen la confiabilidad en el suministro de gas a todos los sectores de la economía. Estas señales de confiabilidad serán expedidas por la CREG, también en el segundo semestre del año y luego del proceso de, ahora ya lo llaman socialización con la industria que se han ido desarrollando en los días pasados. En este tema del abastecimiento es justo resaltar la gestión que viene adelantando la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la promoción de las actividades de exploración y de explotación en el país. En lo que va del Gobierno, se han firmado 78 contratos de exploración y explotación. Además, el pasado 21 de febrero, la agencia inició la llamada Ronda Colombia 2012, a través de la cual se están ofreciendo 109 áreas de exploración a los inversionistas. De estas áreas, 98 son continentales y 11 se encuentran costa afuera, 2 en el Pacífico y 9 en el Caribe colombiano. Tenemos mucha fe en la perforación costa afuera y los proyectos a desarrollarse entre este año y el que viene, y nos muestran rápidamente que las reservas de gas que ayuden a este objetivo de abastecimiento que están ahí y a seguir consolidando el país como una potencia exportadora. En unos 15 días, un par de semanas, por ejemplo, empieza a explorarse el pozo Mapalé, a 30 kilómetros de mar abierto en línea recta desde aquí, desde Cartagena, y esperamos tener buenas noticias pronto. En el año 2013, el año entrante, haremos lo mismo con un pozo en la parte nororiental de la península de La Guajira, donde también tenemos muy altas expectativas. Esta ronda no solo va a permitir que avancemos en el conocimiento de nuestro potencial en materia de producción de gas, sino que también nos va a permitir buscar el sostenimiento de la producción de petróleo y de gas en el mediano plazo. Y como ustedes saben, uno de los grandes retos que enfrentamos es desarrollar el potencial de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales.
En esta materia, en el Decreto Ley del Sistema General de Regalías se estableció un incentivo que reduce la tarifa de regalías aplicable a recursos provenientes de estos yacimientos. Y dentro de la misma Ronda Colombia 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está ofreciendo por primera vez a los inversionistas 31 áreas con énfasis en este tipo de yacimientos. Esta semana culminó con buen éxito la presentación de toda esta información en Beijing por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y es muy bueno poder contarles que así como ha pasado en Estados Unidos, pasó en Canadá, también en Europa, allá existe un gran interés por parte de las empresas petroleras chinas en participar en esta ronda. Estas áreas están en las cuencas del Valle Medio del Magdalena, en la Cordillera Oriental y en la región del Catatumbo. Tenemos la expectativa de adjudicar, tan solo en las no convencionales, 13 contratos de exploración y explotación y 18 contratos de evaluación técnica. Y hay otra buena noticia relacionada con el gas metano asociado al carbón, sobre el cual se viene investigando hace muchos años en el país, en las cuencas del Cesar, Ranchería y en La Guajira. El pasado 14 de febrero, la compañía Drummond manifestó ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos su decisión incondicional de explotar comercialmente el campo La Loma en el Cesar. Cuando se presente el plan de explotación, conoceremos las reservas de gas metano, las que podrá contar el mercado para seguir garantizando la continuidad y la confiabilidad de este importante servicio público. Pero todo indica que nos hallamos ante un campo de dimensiones bastante considerables, que podría incrementar en forma importante las reservas del país. El segundo punto de nuestra política de gas tiene que ver con la infraestructura y con el transporte. Es muy importante ampliar la capacidad de transporte y la capacidad de almacenamiento de gas en el país. Esto debe hacerse en forma coordinada entre el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, para desarrollar estos proyectos con un enfoque sostenible, eficiente, de largo plazo, considerando los impactos, y eso es muy importante, sobre las comunidades y sobre el entorno en que se desarrollen estos proyectos. Hoy por hoy, para transportar el gas natural de los campos de producción hasta las ciudades, contamos con una red de unos 7.500 kilómetros de gasoductos. Pero somos conscientes, muy conscientes, de que si queremos llegar a todos los rincones del país y abastecer a la población que aún no cuenta con este servicio, necesitamos inexorablemente ampliar esta red. Y estamos trabajando para ese fin. Desde que empezó el gobierno, hace ya casi 20 meses, como pasa el tiempo, a través del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, se han encontrado viables 29 proyectos para la construcción de nueva infraestructura de distribución que conecte a usuarios de menores ingresos al servicio público domiciliario de gas natural. El aporte de la nación en estos proyectos supera los 65.000 millones de pesos, beneficiando a más de 330.000 familias en 22 departamentos. Para nuestro gobierno es una prioridad privilegiar el acceso del gas para los colombianos de los estratos más bajos, como lo mencionaba el doctor Pisano. Y es a esos estratos precisamente a quienes están dirigidos los recursos de inversión del fondo. Hemos ejecutado nuevos proyectos de infraestructura que se traducen en importantes avances en lo que se refiere al transporte del gas. Se trata de 3 proyectos nuevos y una ampliación que nos van a permitir mejorar la capacidad que tenemos en este momento para el transporte de gas. Hoy esa capacidad está en 1.220 millones de pies cúbicos por día y con estos nuevos proyectos pasaremos a más o menos 1.330
de millones de pies cúbicos de aquí a final de año. Estos nuevos tramos conectan el campo de Gibraltar con Bucaramanga, de Sardinata con Cúcuta y extienden el gasoducto de Occidente desde Cali hasta Popayán. Además, tenemos la ampliación del tramo de Cusiana-Vascovia para un total de 950 nuevos kilómetros de gasoducto. Y frente a las solicitudes relacionadas con la tarifa de transporte de gas, el Gobierno seguirá siendo muy prudente, como lo ha sido, creo, hasta ahora, y para tal efecto, la CREG está haciendo una revisión cuidadosa de esos requerimientos, tema que esperamos quede definido antes de finalizar el tercer trimestre de este año. Toda esta infraestructura, la nueva y la que ya existe, la vamos, por supuesto, a proteger con especial cuidado porque hace parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza, la riqueza de todos los colombianos. Por eso tenemos que garantizar su seguridad y estamos trabajando todos los días para ello. Hace más o menos un mes tomamos la decisión de crear 6 batallones especiales con la única misión de cuidar la infraestructura petrolera y la infraestructura de gas de nuestro país. 6 batallones especiales. Porque el sistema de transporte energético es indispensable para el desarrollo y para el progreso de nuestro país, y mantenerlo es un compromiso y una responsabilidad ineludible de nuestro Gobierno. Con eso paso al tercer punto de nuestra política, que está orientado a fortalecer el marco institucional para lograr un mejor desempeño y una mejor coordinación entre los diferentes agentes de la cadena de gas. Para esto crearemos un nuevo agente llamado el gestor técnico del mercado, responsable de asegurar la continuidad y la seguridad del suministro y de transporte de gas en el corto y en el mediano plazo. También vamos a ajustar el rol que desempeña actualmente el Consejo Nacional de Operación de Gas para que desarrolle los acuerdos operativos y los protocolos que se requieran para nivelar el sector, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Consecuentemente, la nueva CREG aumentará la coordinación en la regulación entre los diferentes energéticos, energía, gas y combustibles líquidos. Todo lo anterior es consistente, es totalmente consistente con la reforma que realizamos recientemente, en la cual se fortaleció la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se centralizaron las tareas del Ministerio en materia de gas en la Dirección de Hidrocarburos. Por último, le estamos apuntando a una política y a una regulación que nos permita aprovechar al máximo nuestro potencial para que el país se siga consolidando como un exportador de gas en la región. Hoy exportamos cerca del 20% de nuestra producción de gas a Venezuela, lo que está generando un muy positivo flujo de recursos a través de regalías. Pero en el mediano plazo existen posibilidades de iniciar exportaciones de gas hacia Jamaica, hacia Panamá, hacia Aruba, hacia otros sitios con un posible mercado de más de 230 millones de pies cúbicos diarios. O sea, como se puede ver, la proyección del país en este tema es muy positiva y los resultados que hemos tenido hasta ahora van en esa dirección, van por buen camino. Ahora bien, si de algún avance nos sentimos muy orgullosos en lo que va de este Gobierno, es poder decir que al corte del año pasado, 335,000 nuevas familias cuentan con el servicio de gas. Y para este año, pues la meta es aún más ambiciosa y nos proponíamos incorporar, esa era la meta que teníamos, otras 350,000 familias al servicio, pero ahora con este acuerdo que acaba de firmar el doctor Pizano, que le agradecemos a él y por su intermedio a todos los que representa, se lo agradecemos de corazón, pues vamos a aumentar ese número a 430,000 familias, de las cuales ya hemos conectado más de 70,000. O
O sea, hay una diferencia entre 350 y 420 de cerca de 70.000, lo que ya llevamos en este año, que son cerca de 350.000 personas beneficiadas, como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada en Arboletes, en Antioquia, donde hasta hace pocas semanas allá era, como en muchos sitios del país, la madera era la principal fuente de cocción de alimentos. Y esto es muy importante, porque significa que cada vez más colombianos tienen acceso a un recurso más confiable, más limpio y más económico. Y con esto estaremos cerca del objetivo que trazamos para el cuatrenio, al comienzo de este gobierno con el ministerio, que era beneficiar a por lo menos 785.000 nuevas familias con servicio de gas, todo lo que esto implica en materia de economía y de seguridad. Y tenemos todavía 2 años por delante, o sea, ministro, que creo que vamos a tener que subir la vara un poco más. A este ritmo podemos asegurar que para el año 2014 habremos superado con creces los 6,5 millones de hogares conectados al gas natural. Otro de los temas en el que vamos por buen camino es el de la conversión de vehículos de gasolina a gas. Desde agosto del año 2010, 52.000 nuevos vehículos se han convertido al gas, alcanzando más de 365.000 vehículos que funcionan con este servicio al finalizar el año pasado, el año 2011. En este último aspecto las cosas se ponen aún mejor, pues con las actuales condiciones esperamos que se conviertan por lo menos 100.000 vehículos adicionales antes de finalizar el gobierno. Y eso creo que lo podemos lograr también con los compromisos que aquí se han firmado para este año. Y sea esto el momento para recordar que por primera vez dentro de un Plan Nacional de Desarrollo se determinó que los proyectos de transporte de pasajeros cofinanciados por la Nación se va a seleccionar el combustible para la operación de la flota que en igualdad de eficiencias tenga el menor costo real y el menor costo ambiental. ¿Y quién tiene el menor costo real y el costo ambiental? Pues sabemos que el gas es el que va a tener las mejores condiciones en esas competencias, en esas licitaciones, y jugará un papel preponderante en este tema. Y solamente para dar un ejemplo de lo que significa este proceso. Antecitos de entrar a este recinto, me subí a un camión que funciona con gas, muy cómodo. Pregunté que si el camión tenía la misma fuerza que uno de gasolina, menos que sí. Ese camión acaba de llegar desde Bogotá, 1.200 kilómetros. ¿Cuánto costó en combustible? 140.000 pesos. ¿Cuánto cuesta con diésel? 360.000. Esa es una diferencia muy importante. De manera que, queridos empresarios del sector gasífero, hemos sabido aprovechar las oportunidades en materia de gas, pero también nos queda mucho por hacer para optimizar nuestro potencial, más aún si tenemos en cuenta la relevancia del tema frente a la coyuntura que vive el mundo en esta materia ambiental. Tenemos que seguir trabajando de manera coordinada, como creo que lo hemos hecho hasta ahora, para el beneficio de todos. Si trabajamos todos juntos, todos nos beneficiamos. Hoy, con lo que estamos haciendo en materia de exploración, en materia de inversiones y en algo muy importante para la industria, y eso lo sabemos muy bien, en señales claras, señales confiables, podemos decir que tenemos garantizada la provisión de gas, no solo para el sector residencial y vehicular, sino también para las necesidades del sector eléctrico en los periodos de sequía. De manera que los invito a que nos ayuden a seguir construyendo el entorno institucional ideal que requiere un sector como este, y sobre todo a que nos ayuden a seguir haciendo las inversiones que requiere nuestro país para mantener el buen paso de esta locomotora. Hoy contamos con una política, creo, clara, con una regulación
progresiva y con todo lo que se requiere para seguir consolidándonos como una potencia gasífera en la región. Aprovechemos juntos la gran oportunidad que constituye este gran producto, el gas en Colombia. Muchas gracias.